con Delvis Durán. Retornamos Quién es quién por Luna TV, canal 53. Ya arrancó Leonel Fernández con la voz del pueblo. Vamos a enlazar con Leonel. Vamos a escuchar a Leonel Fernández en la voz del pueblo. Vamos a poner atención a lo que diga Leonel sobre la reforma fiscal. A más de 88.000 millones de pesos, lo que representa el 72% de los ingresos estimados a la propuesta de la reforma fiscal. El 72%, por consiguiente, de esos ingresos corresponden a una visión regresiva de la reforma tributaria. Y eso va a afectar fundamentalmente a los sectores más pobres y a la clase media de la República Dominicana. Le sigue a todo esto el impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Eso afectaría más de 22.000 millones de pesos, equivalente a un 18.1%. Y además, el impuesto sobre la renta a las personas físicas, a nosotros, a cada uno de nosotros, y eso por un monto de más de 5.000 millones y sería el 4.3%. Los impuestos a la propiedad inmobiliaria sumarían casi 7.000 millones y eso equivaldría al 5.5%. De manera que cuando uno mira impuestos sobre la renta, el IVA, ¿verdad?, el IPI, a las personas físicas, a las personas jurídicas, es todo lo contrario de lo que se concibió en la Ley de Desarrollo. Es una visión regresiva que va a afectar, ¿verdad?, a la población. Ahora, vamos a ver cómo ha sido el incremento histórico del presupuesto general del Estado, porque esto no va a dar los ingresos, lo que los gobiernos han recibido en ingresos y por consiguiente, qué necesidad se tiene del modelo de reforma que presenta el gobierno. Vamos a verlo en gráfica. 1996, o si quieren, el 2009. Teníamos el 96, pero se veía tan poco que decidimos eliminarlo. Tomando el 2009, estando nosotros en el gobierno, no llegaba escasamente a 100.000 millones. Ya en el 2012, 400.000. Llegamos al 2016, se acercaba a 700.000 tal vez. 2020 estaba llegando a 900.000. Llega la pandemia y con la pandemia disminuyó en el 2021 a cerca de 850.000. Pero a partir del 22 vamos subiendo y fíjese el año, la proyección en el presupuesto que se va a conocer en el Congreso, la proyección para el 2025 es que pasamos de 1 millón, de 1 trillón, o como dicen aquí, 1 billón. Pues les explico ahora uno u otro concepto. Ya desde el año 2023 pasamos del billón. Se repitió en el 24 y ya ahora aquí pasamos del billón 500.000. Bueno, digo billón o trillón. En todo caso, lo que estoy hablando es de 1 millón de millones. 1 millón de millones. ¿Y qué ocurre? Que este gobierno de Luis Abinader y el PRM ha manejado en 4 años 5 millones de pesos. 5 millones, ya yo no sé ni cómo decirlo, 5 millones de millones, 231.500.000 millones de pesos. Es decir, es una locura. Ha recibido en tan solo 4 años el doble de lo que nosotros recibimos en 12 años. Ahora, ¿qué ha hecho con eso? A pesar de haber recibido el doble en 4 años de lo que nosotros recibimos en 12, la pregunta es, ¿qué ha hecho con eso? Y vamos a ver dónde es que está el problema. ¿Qué han hecho, pues, el PRM y Luis Abinader con los recursos recibidos? Bueno, aquí entonces ahora viene el tema del gasto público, ¿verdad? Entre el 2019 y el 2024, el gasto público experimentó un incremento de más de 674.000 millones de pesos. Es decir, lo incrementó en un 90.6%. Ahora, ¿cuál es la composición de ese gasto y la velocidad con que ha ocurrido? Esto es lo preocupante, porque ha habido un incremento en gastos corrientes. Los gastos corrientes han crecido de manera desproporcionada
en comparación a los gastos de capital. El gasto corriente ha aumentado de manera constante y significativa por pago de nómina, es decir, pago de salarios, aumentando los subsidios al sector eléctrico y el pago de intereses por la deuda. Esos son los tres componentes. O sea, ¿cómo ha aumentado? En un 90% el gasto en pago de salarios, por un lado, en pago del subsidio al sector eléctrico y los intereses de la deuda. ¿Eh? Por el contrario, el gasto de capital, que es lo que se invierte en infraestructuras, en puentes, carreteras, etcétera, eso ha sido el más bajo en 72 años. El incremento en el déficit financiero de las empresas de distribución de electricidad, de las EDES. Cuando ellos llegaron al gobierno en el 2020, las pérdidas de las EDES eran equivalentes a un 27%. Las pérdidas actualmente equivalen a un 42%. De manera que este gobierno ha fracasado completamente en su política de energía, porque aumentar las pérdidas va a significar un aumento del subsidio. Vamos a ver. A pesar del aumento de la tarifa eléctrica, la han aumentado como 4 veces, debido al aumento de las pérdidas, el déficit financiero en el sector eléctrico incrementó significativamente, pasando de 697 millones de dólares en el año 2020 a 1.300, casi 1.400 millones de dólares en el 2023. Es decir, casi duplican el subsidio al sector eléctrico, lo que da una idea de la dimensión del fracaso que este gobierno ha tenido en materia de electricidad, ¿verdad? Aumentando el subsidio. Ahora, ese es un gasto que va a donde, a la nada, es echándolo a la basura. Pero ¿quién es quién? Con Delvis Durán. Leonel Fernández lo que arrancó fue diciendo qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo el presidente Luis Abinader o qué hizo en 4 años con el presupuesto. Y dentro de algunos anotes que yo hice aquí, en 4 años el gasto del gobierno, el gobierno está gastando el dinero en 3 cosas: en nóminas, en pago de salario, en nóminas; en el sector eléctrico, pagando el déficit del sector eléctrico, o sea, la inoperancia de ese sector; y tercero, en el pago de intereses de la deuda. Ahí está gastando Luis Abinader el presupuesto nacional, porque dice Leonel que la inversión de los primeros 4 años de Luis, la inversión de Luis y el PRM en infraestructura fue la más baja en los últimos 75 años de historia republicana. Escuchen bien, la inversión en infraestructura, en puente, en elevado, en carretera, en metro, la más baja en 75 años. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Leonel Fernández ahí ahora en vivo, en La Voz del Pueblo. Más adelante vamos a enlazar nuevamente con Leonel Fernández, pero hay temas que hay que seguir tratando. Hay que seguir tratando. Y ahí, con lo de la reforma, dice la exdirectora de la DGIII, Germania Montaz, que esa es una reforma de mangos bajitos. Usted sabe lo que quiere decir la expresión los mangos bajitos. Ah, pero a ti te gustan los mangos bajitos. A ti te gustan los más chiquitos, los indefensos. Lo que está diciendo esa exdirectora de la DGI es que esta es una reforma fiscal para afectar a los chiquitos, a los mangos bajitos, que a los de arriba, a los empresarios, a los ricos, a los grandes, a los altos, a eso no los toca. No lo digo yo, lo está diciendo Germania Montaz, exdirectora de la DGIII. Pero yo, como yo no estoy aquí casado con un tema ni con nada, yo doy todas las versiones.
dice Adoco. Yo se lo voy a leer para que no me malinterprete. Dice el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Julio César Tiburcio de la Rosa, o Julio César de la Rosa Tiburcio, que debe eliminarse los privilegios de la ley de cine, cosa con que yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Adoco. Deben eliminarse esos privilegios de la ley de cine, argumentando que los fondos aportados por el Estado no han logrado transformar el sector cinematográfico en una industria rentable. O sea, lo que yo dije hace unos minutos, lo dice Adoco. Adoco está diciendo que a pesar de la inversión del gobierno en esa industria cinematográfica, todavía ellos no son capaces de crear películas de calidad rentable. Entonces dice Julio César de la Rosa Tiburcio que hay que eliminar esos privilegios de la ley de cine. Y esa es una posición correcta. Y el gobierno no debe dejarse presionar con el tema de la ley de cine. Ahora bien, señor presidente, yo estoy de acuerdo que hay que quitarle esos incentivos a lo del cine. Pero, presidente, usted traicionó ese sector. Porque ahí anda un video viral que en campaña en el 20, usted dijo que en su gobierno el cine, que eso iba a ser lo mejor y que los incentivos iban a continuar y que usted iba a proteger ese sector. Señor presidente, usted se reunió con ellos. Ellos lo apoyaron a usted en la campaña. Hicieron mucho teatro en la Plaza de la Bandera. Esos del cine hicieron muchas películas en la Plaza de la Bandera. Inclusive, presidente, usted nombró algunos. Pero esos que usted nombró, señor presidente, ya no están en eso de hacer películas. Eso ya no está en eso, a eso no les importa. Pero usted traicionó a esa gente, usted lo cubrió. Están cubiados. Vámonos a la pausa. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán.